no vinimos a quitar el trabajo a ninguna mujer, porque el valor que tiene la mujer es inmigrante es sacar adelante a muchas familias que han dejado detrás. La historia de una persona que se despierta pensando en las necesidades básicas de sus hijos y sueña que crezcan en paz. La historia de alguien que apuesta por la vida. Hola, ¿qué tal? Ellos son los protagonistas esta semana del programa. Personas que tuvieron que salir de sus países de origen por la falta de libertades, por las guerras o simplemente buscando una vida mejor. Esta semana se han escuchado sus reivindicaciones aquí en las Cortes y nosotros hemos hablado con gente que los conoce muy bien. Enseguida lo vemos, pero antes, titulares. Las Cortes reclaman un impulso al personal docente e investigador de las universidades de Castilla y León y que el grado de Antropología Social llegue al campus de Palencia. Además, exigen que se haga un inventario de las construcciones de piedra en seco y que se busquen soluciones al incremento de residuos plásticos derivados de la agricultura y la ganadería. Se entregaban esta semana las 9 becas de creación artística contemporánea de la Fundación Villalar. Es la tercera edición y la última de esta legislatura. La presidenta Silvia Clemente se mostraba satisfecha, esperando que sigan tras las elecciones y que otras administraciones tomen ejemplo. El espíritu innovador del mejor publicista español del siglo XX se refleja en la nueva exposición que acoge el edificio del Legislativo. Cataluña en el corazón de Castilla y León muestra 44 obras de 37 artistas contemporáneos que pertenecen a la colección privada de Lluís Bassat. Podremos disfrutarla durante 2 meses. Podemos pide que sean más el número de auxiliares técnicos educativos que trabajan en los colegios públicos de Castilla y León. Es uno de los asuntos de los que se ha hablado esta semana en la Comisión de Educación, pero ha habido más. Son estos. Será el Pleno quien decida sobre la propuesta de Podemos para aumentar la presencia de auxiliares técnicos educativos, tanto en centros especiales como ordinarios. Colaboran, como decimos, en los cambios de aula, acompañan a los niños y a las niñas al baño. El PP argumenta que ya se está aplicando la ratio de un ayudante por cada 5 alumnos con necesidades especiales. Se van a contratar 36 nuevos ATEs y así está contemplado en el personal laboral de la Consejería de Educación. En esta comisión, Ciudadanos proponía sin éxito desarrollar, de acuerdo a un modelo estándar, competencias como el espíritu emprendedor o aptitudes digitales, sociales y cívicas. No se va a hacer nada que mejore la práctica educativa de los centros. Lo que se está planteando es de realizar más papeleo y más estándares. No están apostando por un futuro y por esta comunidad. Nosotros tenemos un magnífico informe PISA 2015, pero lo importante no es tenerlo, lo importante es mantenerse. Por el contrario, la Junta se dirigirá al Gobierno para promocionar al personal docente e investigador de las universidades, con el fin de reactivar estos departamentos tras los recortes de la crisis. Y un acuerdo más, impulsar el grado de Antropología Social y Cultural en el campus de Palencia. 25 años lleva peleando por él. Implantarlo supondría reforzar la oferta actual en los estudios de ciencias sociales, que son los que atraen al 60% de alumnos que se matriculan aquí. De esta manera, Palencia podría atraer estudiantes de todo el cuadrante noroeste del país como mínimo, puesto que se trata del único campus universitario donde se impartiría este grado en Antropología Social y Cultural desde Galicia hasta Madrid. Sería necesario contratar solo a 6 profesores, lo que está dispuesta a asumir la Universidad de Valladolid, porque se pueden aprovechar los recursos docentes del campus, que está especializado en estudios de género. Las Cortes lo ven como una oportunidad para el campus y para Palencia, y por eso piden a la Junta que, en cuanto la Agencia de Evaluación del Ministerio dé el visto bueno, permita que se ponga en marcha. Desde el campus aseguran que están preparados para comenzar ya el curso que viene. La de Educación no ha sido la única comisión que se ha celebrado esta semana, ha habido más y la resumimos en formato breve. El fondo electrónico de las 329 bibliotecas de la comunidad asciende ya a más de 4.500 títulos. Lo explicaba esta semana la directora de Políticas Culturales. Castilla y León apuesta por potenciar la lectura en todos los formatos y, sobre todo, hace hincapié en los jóvenes. Precisamente con dispositivos electrónicos que los propios centros también prestan a estos jóvenes.
En esa misma comisión, la de Cultura, los grupos acordaban, a petición del PSOE, que se haga un inventario y se protejan las numerosísimas construcciones levantadas en piedra en seco que hay en todas las provincias. Que pueda ser reconocida en su día también por la UNESCO. Los problemas que genera el aumento del uso del plástico en las actividades agrícolas y ganaderas, como por ejemplo en los invernaderos, también han generado unanimidad en la Comisión de Fomento. Cuando no sabemos qué hacer con ellos o lo dejamos acumulado en una cuneta o en algún bosque. En el momento que se haga la primera modificación de este plan, se va a tener en cuenta esta problemática. Además, Podemos pedía que se implemente el sistema de recogida de plásticos domésticos siguiendo el modelo europeo. Se llamaba antiguamente el casco, esa botella, que luego va a la tienda, la devuelve y se le retornan esos céntimos. Los populares votaban en contra, argumentando con estudios que dicen que es un sistema menos efectivo que el actual, de reciclaje. 500.000 de personas de 49 nacionalidades diferentes han llenado esta semana el Parlamento. Por cuarto año consecutivo, las Cortes celebran la jornada Castilla y León, tierra de acogida. Hemos escuchado sus reivindicaciones y en especial las de quienes han tenido que emigrar de Venezuela huyendo de la crisis que sufre su país. 49 nacionalidades con pasado. Yo vengo de una familia de inmigrantes. Mi abuelo nació en Noruega. Llegué aquí a España a los 4 años. Me llamo Ina Méndez, soy senegalesa. Me llamo Marina, soy de Ucrania. Presente. Sabemos que somos inmigrantes, pero inmigrantes con derechos y obligaciones. Y futuro. De que algún día podré y podremos todos reunirnos con nuestra familia. Personas que abandonaron sus países de origen por muchos motivos. Me vi en peligro y tuve que salir de inmediato. Y es que Venezuela ha estado más presente que nunca esta semana en el Parlamento. No puedo dejar de recordar y mencionar en este momento a quienes en mi país no tienen voz. Aquellos amordazados en su propia tierra. A los presos políticos, a los asesinados. Castilla y León es tierra de acogida para miles de inmigrantes. 500 de ellos han participado en esta cuarta edición. En los últimos tiempos observamos cómo se realizan algunas campañas con una clara tendencia xenófoba. Hemos escuchado sus reivindicaciones. No vinimos a quitar el trabajo a ninguna mujer, porque el valor que tiene la mujer es inmigrante, sacar adelante a muchas familias. En muchas ocasiones sufrimos discriminaciones y nos niegan la posibilidad de alquilar una vivienda por motivo de nacionalidad de origen. La historia de una persona que se despierta pensando en las necesidades básicas de sus hijos y sueña que crezcan en paz. La historia de alguien que apuesta por la vida. Pero sobre todo dicen gracias por dejarles alzar la voz, sanitaria. La necesidad, la que no suena en sus países de origen. Será aún más asequible. Es difícil resumir en poco más de un minuto todo el camino que tienen que recorrer quienes se ven obligados de alguna manera a marcharse de sus países de origen. Y por eso nos hemos querido sentar aquí para charlar con más calma con algunas de esas personas que hemos visto en el vídeo y también con las ONGs que los acompañan en su camino. Me acompañan Mike Hansen, presidente del Club Baloncesto Valladolid, de ahí que hayamos elegido este lugar para hacer la entrevista, el Polideportivo Pisuerga, Daniel Duque, responsable de ACCEM, una organización que acoge a refugiados y a inmigrantes cuando llegan a España, y Eduardo Menchaca, de Red Íncola, otra ONG vallisoletana que ayuda a las personas inmigrantes más necesitadas. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme. Mike, lo primero, gracias por acogernos en tu casa. Tú eres español, pero provienes de familia inmigrante. El otro día te escuchábamos decir que no entendías por qué en América se te veía como español, aquí en España se te veía como americano. ¿Por qué crees que hay una parte de la sociedad que le cuesta llegar a aceptar la inmigración, que la cuestiona tanto? Bueno, es una batalla constante que he tenido, ¿no? Pues no sé si es por mi nombre también, mi apellido, mi padre es norteamericano, madre española, y siempre te aceptan por el otro lado, ¿no? No sé si es la moda de cuando alguien no es 100% español, pues te
te ponen el San Benito de que eres americano o cualquier otra nacionalidad, ¿no? Yo creo que la inmigración es algo que está ocurriendo más y más en el mundo. El mundo es... La tierra acoge a lo que puede acoger, ¿no? Y la gente siempre busca pues, una mejor oportunidad, ¿no? Y bueno, pues si esa migración es para mejorar, para adaptarse también a donde van, me parece totalmente positivo, ¿no? Y es algo que todos tenemos que aceptar y acostumbrarnos a ello, porque está ocurriendo en todos los países. Para buscar una vida mejor, en definitiva. Todo el mundo tiene derecho para eso, todo el mundo. Daniel, vosotros acompañáis al inmigrante en su proyecto de integración. En ese manifiesto escuchábamos decir algunos de ellos que tenían muchos problemas a la hora de encontrar un piso, de que alguien les alquilara un piso. ¿Con qué prejuicios se encuentran? Sí, bueno, es verdad que nosotros, por el trabajo que llevamos a cabo en Castilla y León, bueno, pues hemos de reconocer que Castilla y León efectivamente es una tierra de acogida. Lo que también es cierto es que cuando en determinados proyectos, por ejemplo con los refugiados, cuando acaban el proceso que está cubierto por el Ministerio, los 2 años de estancia en el programa, y de alguna manera en ese proyecto se fomenta la autonomía, ya cuando son ellos los que tienen que alquilar un piso para vivir de manera normalizada, bueno, pues es donde algunas personas sí que tienen reticencia a la hora de alquilar pisos. Pero bueno, entendemos que tenemos todos un reto por delante y es un trabajo que hay que hacer, el hecho de facilitar que las personas se puedan integrar, sobre todo cuando hablamos de colectivos, por ejemplo, como los solicitantes de protección internacional, que es un derecho internacional reconocido. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes que esas personas tienen derecho a estar aquí porque peligraba su vida. Es igual de lícito que los que se van para mejorar sus condiciones de vida. Pero en determinados colectivos, bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos y un reto que tenemos de sensibilizar para comprender que son personas que tienen derecho y que además nos viene muy bien que se instalen en nuestra comunidad autónoma. Eduardo, ¿qué importancia tienen vuestras ONGs a las que representáis en ese proyecto de acompañamiento, y en esa integración? Pues mira, un poco la diferencia porque ellos os daban las gracias una y otra vez. Sí, sí, un poco la diferencia entre una persona española con una persona inmigrante que pueda venir de fuera, al final lo único que nos diferencia son las redes sociales que podamos tener, ¿no? Y eso es un poco lo que aporta las ONGs, tener una red de contactos para poder salir adelante, ¿no? Para buscar una vivienda, para poder cuidar a los hijos, para poder pues, apoyarles en todo ese proceso de integración en nuestra sociedad, en nuestros barrios y poder un poco tener esa inclusión social, ¿no? Un segundo paso ya sería la inclusión política, ¿no? En nuestras asociaciones de vecinos, en nuestras cortes también, pues un poco ir dando esos pasos para una mejor integración. En ese manifiesto que se leyó en la jornada de tierra de acogida decía que se están observando campañas con una clara tendencia xenófoba y que se utilizan a los inmigrantes como chivos expiatorios. No sé qué episodios creéis que se han dado, por ejemplo, en este último año, en España, en Europa, en el mundo, que pueden reflejar esto que decían ellos. Hombre, un poco a lo mejor es el miedo a lo desconocido. Y es verdad que bueno, estamos en unos momentos que nos estamos jugando mucho. En Occidente, en Europa. Europa es el garante de los derechos sociales en el mundo. Y es verdad que las últimas decisiones a nivel europeo en lo que tiene que ver con la inmigración y también con el asilo y con el refugio, bueno, pues a lo mejor no han estado a la altura de lo que se esperaba de Europa. Y cuando hablo de Europa en general y también de los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, es muy fácil utilizar la figura de lo desconocido para generar ese miedo que, bueno, vamos, estamos en un país, estamos en una comunidad autónoma de migrantes. O sea que todos tenemos que saber lo que implica tener que irte a otro sitio a mejorar tus condiciones de vida. Y es verdad que es muy fácil a veces utilizar determinados datos que no son reales para hacer que las personas o el público que lo escucha pues tenga algo de reticencia, de miedo a acoger a estas personas. Pero los datos, lo que nos muestran los datos es que los índices de integración son altos. Lo que nos muestran los datos es que los inmigrantes no es el colectivo que más ayudas o prestaciones recibe a nivel social. Y eso es algo, los inmigrantes tampoco es el mayor colectivo que usa la sanidad pública. O sea, si hay un problema, habrá un problema con educación, habrá un problema con sanidad, habrá un problema con servicios sociales, pero no con los inmigrantes. Y eso es lo que tenemos que hacer todo en nuestro caballo de batalla, el mejorar las condiciones para todos. No sé si estáis de acuerdo. Sí, bueno,
dos puntos. Por ejemplo, Estados Unidos es un país donde los inmigrantes han hecho grande a ese país. Ha venido muchísima gente buscando una nueva oportunidad, buscando empezar una nueva vida, y gracias a esos inmigrantes han hecho que Estados Unidos sea un país importante, con una gran cultura y una mezcla de gente que no lo encuentras en ningún sitio. Y no nos olvidemos que España ha sido un país de inmigrantes. De España han inmigrado mucha gente afuera, a Alemania, a Sudamérica. O sea que no nos tenemos que quedar solo lo que se está diciendo ahora, sino que hay que ver un poco la historia de cada país y la historia del mundo. Y todo el mundo tiene derecho, primero, como has dicho, si tu vida está en peligro, si somos todos solidarios y el mundo es de todos, todo el mundo tiene derecho a buscar salvar su vida o buscar una mejor oportunidad. Y no solo es una cuestión de solidaridad, también es de justicia, ¿no? Un poquito por ahí también el tema. Y luego poner en valor la riqueza que pueden aportar, ¿no? Es decir, la comida. Pues ahora mismo en Castilla y León tenemos muchos restaurantes de muchos países, ¿no? Y es una riqueza el poder comer de diferente forma. La cultura, ¿no? Pues también la música, los ritmos. Al final también la inmigración es una riqueza para todos, ¿no? Jugar con nuestro folclore propio, pero también con el folclore de los demás, ¿no? Y eso es un punto también a favor. Antes, Daniel, hacías referencia a la política de inmigración de los diferentes países miembros de la Unión Europea por llevarlo a la actualidad. Ahora mismo no hay ningún barco de ONGs en el Mediterráneo para socorrer a migrantes, ya no hay testigos que puedan decir qué es lo que está pasando. No sé qué os parece esta decisión de varios países de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que llevamos una temporada en Europa, como decíamos antes, que nos estamos jugando mucho, y las políticas que se intentan implantar son políticas de parcheo en cuanto a la inmigración y en cuanto al asilo. Cada vez los conflictos están más cerca de Europa y la solución no es, porque así se ha demostrado de momento, es que los presupuestos incrementan en la medida, para frenar de la manera que sea la entrada de personas. Y lo que hay que favorecer es la entrada de vías seguras para la entrada de estas personas. Lo que no podemos tener es el Mediterráneo, es el cementerio más grande del mundo. O sea, hay cosas que no nos podemos permitir como seres humanos. La historia nos va a juzgar por estos asuntos, y yo creo que hay una responsabilidad muy grande de la Unión Europea y de los Estados miembros a la hora de hacer políticas reales a medio y largo plazo para gestionar un poco todo lo que tiene que ver con las políticas migratorias. No es que entre todo el mundo y de cualquier manera, no. Es gestionar las políticas migratorias en condiciones, y para eso hay que sentarse y no hay que pensar en cuántos han entrado el año pasado y en poner un muro más alto. No, hay que pensar en el medio y largo plazo. Estamos en una comunidad autónoma que, y esto es un dato real, los inmigrantes han mantenido los niveles de población durante muchos años. Eso se lo tenemos que agradecer a los inmigrantes, que han estado trabajando en esta comunidad autónoma, que han estado haciendo, como decía antes Mike, han estado enriqueciendo también esta comunidad autónoma. Hay que hacer políticas de integración y políticas migratorias a medio y largo plazo que faciliten todo esto, porque al final es un bien para todos. Si os parece, vamos a escuchar un fragmento de ese manifiesto en el que hacían referencia a lo que estabas comentando tú. Hemos venido de fuera para quedarnos en muchos de los casos. Y somos un colectivo muy relevante en lo relativo a la fijación de población en esta comunidad. La inmigración, dicen, se presenta como una de las soluciones más efectivas contra la despoblación. ¿Podrían los inmigrantes, las personas refugiadas, remediar la despoblación en España o en Castilla y León, por regionalizarlo un poco? Sí, se demuestra que las generaciones que primera vez vienen a países del norte, ¿no? A España o a Castilla y León, sí que hay muchos más hijos, ¿no? Y eso nos puede ayudar en ciertas poblaciones a aumentar la tasa de natalidad. Y también con todo el tema del envejecimiento, ¿no? Eso para Castilla y León ahora es un problema y cada vez va a ser mayor, ¿no? Y la población inmigrante puede paliar ese tema. Mike. Sí, me estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un club de baloncesto y tenemos 6 jugadores extranjeros y 6 jugadores nacionales. Nosotros, en nuestra política como club, durante los 4 años, hemos tenido 18 jugadores extranjeros. A todos se les ha ayudado a adaptarse a la ciudad, a la provincia, a la cultura de este país, al idioma. Este año todos están dando clase de español y, por ejemplo, un poco no es lo de población, porque está claro que los inmigrantes
ayudan a poblar Castilla y León o cualquier país, pero en el caso nuestro particular van a colegios, hablan con niños y niñas, son los héroes de esos niños y niñas porque se ven jugar aquí cada viernes y ellos les enseñan la cultura de sus países, inculcan en ellos los valores que ellos han tenido para llegar al nivel de baloncesto como han llegado, y estamos muy orgullosos de todos los extranjeros que hemos tenido en este club, los 18 que hemos tenido en nuestra corta vida. Y alguno de esos jugadores, lo decías el otro día, con un pasado complicado, ¿no? Con una historia complicada. Y más de uno, más de uno. Y este año tenemos uno en particular, Bradley Hayes, que es un ejemplo, yo creo, para sus compañeros y para su familia, con lo que ha tenido que pasar durante su carrera y bueno, pues está aquí. Ellos decían, manda parte del dinero que... Sí, una gran parte de su sueldo cada mes lo manda su madre en Jacksonville, que vive en los peores barrios de Jacksonville, para que pueda tener una mejor vida, y su sueño es jugar más arriba, y estoy convencido que lo va a hacer porque tiene un talento tremendo para mejorar la vida de su hermano y de su madre después del fallecimiento de su padre durante sus años universitarios en Georgetown. Esto que dice Mike es importante porque es verdad que son un ejemplo de superación. Alguien que sale de su país, va a otro sitio donde no se habla su idioma, es capaz de integrarse y de hacer el ejemplo que ha puesto ahora Mike, es muy interesante. Sí que a mí me gustaría aportar también algo. Es verdad que el problema de la despoblación en Castilla y León no es un problema nuevo y los inmigrantes pueden ser una ayuda para esto, pero tampoco es justo cargar sobre sus espaldas el hecho de que, porque vamos a ver, aquí el tema de una comunidad autónoma eminentemente rural, para que nosotros queramos estar en el mundo rural, hace falta una serie de recursos también, hace falta mejorar. Ellos lo necesitan igual. Efectivamente, o sea, ese discurso de, bueno, pues que vengan inmigrantes para repoblar Castilla y León. Bueno, vamos a ver. Necesitarán dónde trabajar, dónde vivir, vamos a intentar un colegio. Dibujar un marco en el que todos podamos, en una comunidad autónoma tan rica como esta y tan rural como esta, el poder vivir en cualquier parte de la comunidad autónoma para hacerla también más grande. Bueno, pues gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales, en Twitter @cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. El de Castilla y León fue el último estatuto de autonomía que se aprobó en España y en su primera versión no estaba Segovia, no querían firmarlo ni los ayuntamientos ni la Diputación. Esta parte de la historia es protagonista de un libro que ha presentado esta semana la presidenta de las Cortes a los alumnos de un colegio segoviano. La construcción de Castilla y León no fue fácil. De hecho, fue el último estatuto de autonomía que vio la luz y en su primera versión no incluía a Segovia. Sus ayuntamientos no querían estar en la nueva comunidad y su Diputación apostaba por la uniprovincialidad. Fue necesario aplicar el artículo 144 de la Constitución, por el que el Congreso sustituía la iniciativa de las corporaciones locales. Toda la documentación se reúne por primera vez en un libro. Son las sentencias sucesivas y las leyes orgánicas tras las cuales Segovia quedó incluida en la Comunidad de Castilla y León. La periodista Teresa Sanz ha sido la encargada de reunir la información, incluidos los testimonios de los protagonistas políticos de entonces, y ponerla en contexto. En el inicio del juicio del proceso, la presidenta de las Cortes señala que este caso demuestra cómo se puede discrepar dentro de la legalidad. ¿Cómo se ha construido la autonomía en Castilla y León y cómo una comunidad autónoma que no quiere, que no acata el Estado de Derecho, quiere romperlo, pero quiere romperlo por la fuerza, quiere romperlo fuera de la legalidad? Es bueno conocer la historia, añade, para ser conscientes de la fortaleza del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y de cómo ha contribuido al progreso y bienestar de castellanos y leoneses. La Fundación Villalar entregaba esta semana las becas de creación artística contemporánea de esta tercera edición. 9 creadores de la comunidad van a pasar un año desarrollando su proyecto, uno por provincia, con una beca que asciende a 1.000 euros al mes.
Hay proyectos de fotografía, audiovisuales, transmedia, poemarios, la exposición permanente de todos los fondos del Museo de Zamora o incluso la construcción de una cabaña en Navas del Marqués. La presidenta de la Fundación ha destacado la creatividad de los proyectos y que cada año se presentan más aspirantes. 44 obras de 35 artistas contemporáneos catalanes se pueden ver desde hoy aquí en el edificio de las Cortes. Pertenecen a la colección de Lluís Bassat, obras que han paseado por medio mundo y que han competido con los mejores artistas. Con una pequeña muestra de esta exposición, nosotros nos despedimos. Volvemos la próxima semana con más actualidad parlamentaria. Adiós. Lienzos que invitan a meditar. Intentos de diálogo. Un no a la intolerancia. Es la inspiración que integra bajo el paraguas de Cataluña a 35 artistas de Aragón, Extremadura, Canarias. El arte de Cataluña, no necesariamente el arte de catalanes, sino el arte realizado y producido en Cataluña. Que en estos días cobra más sentido si cabe porque quiere integrar y reconocer las identidades. El reconocimiento de la diversidad no está en contra de la unidad y yo creo que eso es lo que nosotros queremos potenciar en esta exposición. Cataluña en el corazón de Castilla y León incorpora nombres propios como Lluís Barba, que incluye al propio Bassat en el universo de un jardín de las delicias moderno y que el publicista encontró en un catálogo por casualidad. Esto en el arte, tú pones a quien te da la gana y no se quejan. Dije, bueno, pues vale. Y entonces no tuve más remedio que comprarle el cuadro. Las 44 obras que se exponen han sido elegidas una a una por la presidenta de las Cortes y quieren rendir homenaje al arte que nace en Cataluña y que enriquece a todos. Pintura y escultura, luz y oscuridad, y 2 meses por delante para disfrutarlo.